Muy buenos días con todos los presentes. El día de hoy nos hemos reunido para hablar acerca de la mediación escolar y resolución de conflictos. Nuestro grupo es denominado Los Piojitos, el cual lo integran la compañera Julia Gila, Raiza Granda, Yulisa Saritama, Anaía Veiga y quien les habla, Robin Ortiz. A continuación, doy paso a mi compañera Raiza Granda con la siguiente explicación. Ya. Tenemos los procesos alternativos para la resolución de conflictos. Ya, este tema es muy importante. Estos sistemas brindan a las partes enfrentadas vías alternativas para resolver sus discrepancias sin tener que acudir a los tribunales. Además, la resolución alternativa de los conflictos puede darse de acuerdo a 4 procedimientos. Es el arbitraje, y ya que tiene una característica propia de que el árbitro nunca puede ejecutar sus resoluciones, sino que requiere del auxilio judicial. También tenemos la conciliación. Ese es un procedimiento en el cual dos partes de un conflicto se reúnen con un tercero. Em, es así que esto facilita la comunicación entre las personas enfrentadas para delimitar y solucionar el conflicto, y que además formula propuestas de solución. También tenemos lo que es la mediación. Bien, la mediación es un proceso mediante el cual las partes en conflicto, asistidas por un tercero neutral, buscan identificar opciones reales y alternativas viables para dirimir su controversia y llegar a un acuerdo que ofrezca soluciones de mutua satisfacción. Y también tenemos lo que es la negociación. Ya en este proceso, es en el que dos o más partes con cierto grado de poder, con intereses comunes y en conflicto, se reúnen para proponer y discutir propuestas explícitas con el objetivo de llegar a un acuerdo. Ya. Bueno, en estos procesos ahora nos vamos a centrar más en lo que es la mediación. La mediación es un sistema, es un intento de trabajar con el otro y no contra el otro, en busca de una vía pacífica y equitativa para afrontar los conflictos en un entorno de crecimiento, de aceptación, de aprendizaje y respeto mutuo. Además, consiste en un proceso voluntario, flexible y participativo de resolución pacífica de conflictos, en el que dos partes enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial, el mediador, para llegar a un acuerdo satisfactorio. Entonces, ¿qué es y para qué sirve la mediación? La mediación es un método que permite la resolución de conflictos de manera pacífica a través del diálogo entre las partes, donde el mediador, como tercero neutral, las acompaña para que ellas mismas, como protagonistas, encuentren las soluciones más beneficiosas de parte y parte. Ya, la mediación consiste en 5 fases. La primera tenemos lo que es la entrada. Ya, en esta parte tenemos el saludo, la presentación de ambas partes, lo que ayuda a crear confianza entre el mediador y los implicados. Además, se desarrollan reglas que se deben respetar durante este proceso. Ya a continuación tenemos la participación de la compañera Anaía Veiga. Mm. La segunda fase del proceso de mediación corresponde al cuénteme. En esta parte es donde se desarrolla el problema. Aquí ambas partes dan su versión respetando las reglas del primer paso. Asimismo, el mediador en este paso puede parafrasear, resumir, preguntar, empatizar y equilibrar el poder, lo que le ayuda a tener un poco más de conocimiento en base al conflicto. Es decir, que se anima a las partes a contar sus versiones y lo que han sentido, sus preocupaciones, cómo ha cambiado la relación entre ellas, entre otras. Asimismo, el equipo mediador ha de mostrar interés y neutralidad y aplicar las técnicas de la escucha activa, es decir, aclarar, parafrasear, reflejar, como lo mencioné anteriormente.
y se le pide a las partes que intenten hacer lo mismo con las versiones y los sentimientos de la otra. La tercera fase corresponde a situarnos. Es aquí donde se identifica el problema y le damos una definición común. Además, el mediador neutraliza y se apropia del conflicto. Asimismo, aquí el mediador trata de hacer es identificar en qué consiste el conflicto a partir de toda esa confusión. En esta frase de situarnos, eh, pasa del yo al tú al nosotros y de tú eres el problema a compartirnos un problema. Es decir, que en esta fase trata de enmarcar áreas de trabajo, de crear un marco común, es decir, un marco que ayude a clarificar en qué consiste el conflicto y que a la vez dé algunas pautas sobre las que tenemos que seguir trabajando. Asimismo, se intenta llegar a un entendimiento común del conflicto. A continuación, la cuarta fase. Ya, como cuarta fase tenemos la fase de arreglar. En este proceso damos posibles soluciones para el problema desde los intereses comunes, teniendo en cuenta la perspectiva y sentimientos de las dos partes. Además, se pide una tormenta de ideas para solucionar el problema de modo que ambas partes puedan quedar satisfechas. Asimismo, es importante enfocarse hacia el futuro, identificando los intereses de cada parte y de la misma forma que las partes puedan proponer soluciones, realizando características como la escucha activa y empáticamente, considerar la otra parte como un aliado para resolver el problema y no como un rival, proponiendo ideas resolutivas en beneficio de ambos mediante la técnica que proponga el mediador, expresando su conformidad o inconformidad con las posibles soluciones o dando ideas nuevas a partir de las establecidas anteriormente. Aquí también cabe mencionar que el rol del mediador en esta fase será de preguntar a las partes para realizar una lluvia de ideas, facilitando la creatividad de las mismas y con imparcialidad. Verificar que las ideas sean realistas y no atenten al bienestar de ambas partes. Ayudar a combinar ambas propuestas para la solución en la que ambas partes se sientan satisfechas. Y como última parte tenemos la fase del acuerdo, que en esta fase nos ayuda a definir quién hace, cómo y cuándo lo hace. Además, en este paso es donde se firman los acuerdos de la mediación, se dan soluciones realistas, así como también la creación de compromisos para el futuro. Ya, en esta última fase, el mediador debe ayudar a las partes a evaluar las propuestas, así como sus pros y contras, hasta que puedan decidirse por una de ellas. Asimismo, debe ayudarles a definir claramente el acuerdo, buscando que éste sea equilibrado, realista, concreto, posible y claro, aceptado por todos, evaluable y que quede por escrito. Ya, el acuerdo se debe tomar como un acuerdo que sea equilibrado, claro, realista, posible, aceptable por las partes, concreto y evaluable. Debe ser redactado por escrito y firmado por ambas partes, la cual quedará constancia, ya que cada parte contará con una copia y de esta manera permite facilitar el acuerdo de compromisos. En caso de finalizar la mediación sin un acuerdo, ya que por circunstancias bajo las que el mediador da por finalizar el proceso del mediador, se deberá redactar un documento final con los posibles acuerdos y situaciones específicas que impiden la mediación y requerir su firma por cada una de las partes. Y por último, en el acuerdo también deberán aparecer los momentos de revisión y evaluación. Cabe recalcar también que en esta última fase
se da un proceso de seguimiento por parte de los mediadores, el cual quedará establecido en el documento en donde se realizaron los acuerdos, y el mediador deberá dar un proceso de seguimiento para ver si se están cumpliendo o no los acuerdos que han establecido las partes en el proceso de mediación. Esto ha sido todo de nuestra parte. Agradecemos por su atención y muchas gracias.